De Radio Salud 4.0 y tenemos con nosotros ya en los estudios a Antonia Miralles. Muy buenos días, Antonia. Buenos días, Juan. Antonia es psicóloga de Yuguesca, la asociación Yuguesca que se dedica desde hace ya algunos añitos, ¿no? Pues llevamos 25 años. 25 años, se dicen rápido. 25 años que no son nada. 25 años de historia acompañando a familias con problemas de juego, de azar. Como su propio nombre indica, Yuguesca se dedica a esto, a tratar desde la perspectiva psicológica la adicción al juego. Vamos a hablar esta mañana del juego, vamos a hablar de los problemas de la ludopatía y vamos a hablar también del nuevo enfoque que tenéis que dar como profesionales a lo que son las nuevas adicciones a la ludopatía, ¿no? Porque empieza la ludopatía a manifestarse hace muchísimos años como un problema de casinos, como un problema de juego en bares, como un problema de juego en casa, pero de ahí saltamos a las máquinas tragaperras, que esto supongo que es una convulsión, ¿no? De los casinos más accesibles, porque antes había un casino, no se sabía dónde, pero ahora están relativamente cerca, y saltamos de ahí a las nuevas adicciones a la ludopatía a través de Internet, que esto me imagino que también lo ha cambiado todo, ¿no? Por supuesto. Primera pregunta, si te parece, esa perspectiva histórica, que además como profesionales la habéis vivido, ¿cómo ha evolucionado la ludopatía de hace 25 años a la ludopatía de hoy? Es que lo has explicado tan bien que casi no puedo decir bueno, pues nada. Repite lo que dices. Repito, no, yo sí que te quiero matizar un poquito, sí, pero has hecho un recorrido realmente muy real, ¿no? Y sí que la situación actual, realmente nuestra preocupación es el tema de los jóvenes por la accesibilidad del tema de las apuestas, sobre todo deportivas, en Internet, ¿eh? Entonces, sí que cuando abrimos hace 25 años, el perfil, como tú bien has dicho, era un hombre de mediana edad, de 35-40 años, profesión liberal, normalmente gente metida en sectores más autónomos, pero también sectores de la construcción, cualquier profesión, y máquinas tragaperras, sobre todo en los bares, bares. Y la mujer, pues el tema de la adicción al bingo, por ser un lugar cerrado, por la vivencia de la mujer. Con lo inocente que parece el bingo. Claro, pues si digo que me voy a jugar a la ruleta, claro, pues... Pero el bingo tiene la característica, por el tema de las mujeres y todavía esta visión también más culpabilizadora de la adicción en el mundo de la mujer, igual que el alcoholismo, que en aquel entonces era un lugar cerrado donde se reunían, y sigue siéndolo, pero se reunían más por las tardes a nivel social, mujeres con mucho sentimiento de soledad. Entonces, un poco todo esto, a raíz de todo lo que ha ido cambiando, a raíz de también las nuevas tecnologías, se han creado nuevas maneras de jugar. Entonces pasamos de esto a todas estas modalidades que tú has ido comentando, y estos últimos 5 años, básicamente ahora estos últimos 2 años, el tema de los jóvenes y apuestas por Internet, y ahí realmente estamos en el punto actual, que como ves es un tema muy actual, la publicidad está presente, la accesibilidad a la tablet, al móvil, y la inmediatez. Y luego pues hablamos de chavales pues también con unos valores ahora también, con unas ansias de conseguir un dinero fácil, deportistas de élite también representándonos con ganancias, porque además se te vende como puedes ganar, no puedes ganar o perder. Y luego pequeñito, ese detalle te lo... esa segunda parte no sale, y luego pequeñito, que casi no lo puedes leer, jugar es tu responsabilidad, o sea, un jugar responsable. Entonces, bueno, ahí estamos en una situación de tránsito muy peligrosa y están llegando todos los jóvenes pues que están teniendo problemas sin comprender muy bien los riesgos que hay con todo esto, y bueno, yo creo que es un momento de intervenir todos, desde los profesionales de la salud, los políticos, o sea, todas las esferas. Me llama mucho la atención cómo hay distintos perfiles que parecía que no iba a haber más, pero que ahora el de los jóvenes se ha añadido, ¿no? Porque tradicionalmente el jugador era un hombre liberal, de trabajo liberal me refiero, de unos no sé qué edad, 40 has dicho. Bueno, ahí, cuando ¿no? empezamos, sí, pero es que ahora es cualquier persona. Claro, luego entra la máquina tragaperra que machaca, según recuerdo en otras entrevistas que hemos tenido la oportunidad de tener con vosotras, que digo vosotras porque sois un equipo de 3 psicólogas. Sí, somos 3 psicólogas. Que hablabais de que fue una cosa que a mí me llamó mucho la atención, porque incluso luego cuando vas por la calle lo visualizas, o lo visualizabas hace 8, 9, 10 años, como amas de casa gastándose el dinero de la comida, de la compra del día... 20, 30 euros que tenían para comprar y llegando a casa y teniendo que enfrentarse con esa realidad, Pero ¿no? fíjate, Juan, que en aquel entonces todavía no estaban los puntos de juego, hablamos de hace muchos años, entonces claro, el tema de los bares accesibles, las tenías o las tienes, ahora ya no es tan frecuente porque ha cambiado la manera de jugar, entonces muchos jóvenes o muchas personas se van a puntos de juego, a salones de juegos recreativos donde puedes jugar en un contexto específico, pero antes no, entonces tú entrabas en un bar y cuántas personas veías delante de la máquina jugando con algo totalmente permisivo, aceptado, el juego es legal, está legalizado en España desde el año 77, en el 81 aparecen las máquinas tragaperras, con pequeñas apuestas puedes jugar,
otra vez lo mismo, la inmediatez. O sea, los juegos que enganchan más son los juegos donde el tiempo que transcurre entre la apuesta y el resultado es inmediato. Entonces la persona tiene un falso control sobre la situación. Entonces, claro, todo el proceso de la adicción es invisible. Entonces, las máquinas aparentemente son inofensivas. Tú las ves ahí como un objeto pues social. No es como la siniestra mesa de póker con, claro, pero, con gángsters y... esa es la visión, pero por ejemplo ahí sí que podríamos hablar de una parte de jugadores profesionales, que son los jugadores de póker, que no son los que nos llegan a nosotros. Por supuesto, a nosotros nos llega la gente que el juego es un sufrimiento, que han perdido la libertad y no pueden dejar de jugar a pesar de todos los problemas que tienen. Entonces hablamos no de un entretenimiento, estamos hablando de una patología. Entonces, porque hay muchos tipos de jugadores. ¿Cómo se convierte el juego en patología? Es decir, ¿en qué momento una persona juega por divertirse y de verdad controla? Famosa frase con todas las adicciones, ¿no? Yo controlo. Pero hay un momento en que de verdad se controla, no es como una adicción química que a lo mejor la adicción llega muy rápida y menos visible, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay entre el jugador que controla y el jugador que no controla? Bueno, podríamos hablar de lo que es un jugador social. El jugador social es el que tiene un control interno y externo de la situación. ¿Qué ocurre? Que todos los adictos al juego han empezado siendo jugadores sociales. Por tanto, cualquier persona que juegue está en riesgo de tener una adicción al juego. O sea, toda persona tiene un potencial, porque el juego engancha. Y eso es lo que hay que tener muy claro. Es muy interesante el juego esto que engancha. Y eso es un mensaje que hay que transmitir, sin ser alarmistas, cuidado. O sea, tampoco, pero tenemos que saber lo que hay. Saber que si tomamos una elección consciente, los riesgos que puede suponer. No hay que ignorarlo. Entonces, todos los adictos al juego van empezando siendo jugadores sociales. Entonces, ese proceso de la adicción... ¿Pero qué es un jugador social? Pues es la persona que tiene un control interno y externo de la situación, sabe la cantidad de dinero que quiere invertir, el tiempo que quiere apostar y su vida no gira en función del juego. Entonces, pues es la persona típica que a lo mejor una vez al año se compra un décimo de lotería, porque piensa que, o hace un bote de la primitiva una vez al año, pero su vida no es el juego. Sabe que tiene que trabajar, tiene un pensamiento realista, no tiene el pensamiento mágico del jugador que a través del juego solucionará todos los problemas y no juega para recuperar el dinero que ha perdido. Que eso ya es un síntoma de la adicción. Entonces, esa frontera del control al descontrol es invisible. La persona adicta no es consciente por la negación que se da en la adicción y se da cuenta cuando ya está atrapada. Entonces, va siguiendo una serie de fases. La primera fase es una fase donde hay pequeñas ganancias y eso queda registrado en la persona como una manera fácil de ganar dinero. Lentamente empiezan las pérdidas, pero bueno, la persona va consiguiendo más o menos ir tapando. Y luego ya entra la última fase, depende de la persona, de las vías de acceso a dinero y del tipo de juego al que juegue, que es la fase de la desesperación, donde ya hay deudas, mientes, te autoengañas, juegas para recuperar lo que has perdido y la bola se va haciendo más grande hasta que estalla. Y es la fase límite donde nos vienen nosotros las personas a consulta, que es la fase del desespero, del sufrimiento. ¿Y por qué se llega a esa fase? Es decir, dices que todas las personas que juegan tienen ese riesgo, pero si estuviéramos hablando de una enfermedad física, diríamos que a lo mejor el genoma de todas no es igual, ¿no? Es decir, ¿cualquier persona puede caer por esa cuesta o tiene que tener unos problemas psicológicos previos? Ahora matizo un poco lo que estás diciendo, porque yo quería hablar del factor solo del juego cuando hablábamos antes, que es que el juego en sí tiene un potencial adictivo. Luego tenemos que hablar de otros factores que inciden, que es la pregunta que me estás haciendo. Entonces, podemos hablar de factores ambientales, el juego está presente, ofertas de juego, accesibilidad, publicidad, eso está influyendo. Es legal, igual que pues, el alcohol, entonces, y otras sustancias. Entonces luego están los temas personales. Entonces se puede hablar de una cierta vulnerabilidad psicológica. ¿Qué entendemos por esto? Pues una serie de factores de predisposición, pues como puede ser, a lo mejor personas que sí que han empezado o te identifican mucho el inicio del juego como una manera de escapar de problemas que tenían. Pero la mayoría de personas son más rasgos de personalidad, pues cierta inmadurez, una baja autoestima, dificultades para controlar los impulsos, una baja tolerancia a la frustración, una dificultad para expresar emociones, o sea, una serie de factores, una búsqueda de sensaciones. O sea, podría haber un cúmulo de factores, pero que también podrían desembocar pues, en trastornos depresivos o de la ansiedad. Entonces, si juntamos factores personales más factores del juego en sí, más factores ambientales o antecedentes en la familia a nivel de aprendizaje o modelaje, pues ahí hay un cúmulo. Entonces, que confluye. Entonces, es importante conocer un poco qué lugar ha ocupado el juego en la vida de la persona para cuando empezamos el proceso terapéutico, que no esté eso como una manera, un vehículo de anestesia, de escape, de evasión. Y ese es el trabajo que hacemos en nuestro servicio. Pero en todo caso veo de lo que me estás contando que el juego engancha aunque no tengas esos problemas.
y engancha más o peor a las personas que sí los tienen. Pero quiero decir, los que no los tengan, que tampoco se hagan el tonto con el juego, ¿no? Quiero decir. Por supuesto. Y luego hay otro tema, es que lo que estás planteando tú, ¿no? ¿Juego porque tengo problemas o tengo problemas porque juego? Entonces, llega un momento que cuando la gente llega a consulta dicen, es que los problemas me los ha generado el juego. Sí que es evidente que te los ha generado el juego, ¿eh? Pero vamos a ver previamente qué estaba pasando, porque no cualquier persona que empieza a jugar la primera vez inicia este recorrido. Y eso es muy interesante, sobre todo para que la persona comprenda su patología, se desculpabilice y vea la alternativa del tratamiento y de la solución. Porque estamos más entrenados en adicciones tóxicas, todos sabemos lo que es la cocaína, todos sabemos lo que... Pero en cambio con el juego se está viendo como algo aparentemente inofensivo y realmente está siendo el boom de las patologías psicológicas más puras que hay. Has hablado de pasada, pero creo que podrías hacer un pequeño hincapié en lo que es el pensamiento mágico, ¿no? En esa creencia de que yo no sé si se refiere a esto, pero conozco gente que dice, no, pero es que esto de las máquinas, por ejemplo, esto si tú sabes cómo funciona, las vacías, ¿no? Y de hecho se tiran horas, se meten grandes cantidades porque saben que a tal hora van a caer 500 euros cuando luego realmente eso no pasa, ¿no? ¿Qué es el pensamiento mágico? Pues ¿Cómo mira, funciona? es esa falsa ilusión de control, que tú estabas ahora explicando ahora. Entonces sí que es cierto que las máquinas están programadas para dar premio cada cierto tiempo, pero no deja de ser azar. Pero cuando la persona está atrapada, por ejemplo en el caso de las máquinas tragaperras, sí que cuando lleva horas jugando o ve a otra persona jugando determinado tiempo, cree que como no ha dado el premio, le va a tocar a él. Entonces, muchas veces muchas personas incluso han cerrado un bar y han dejado la máquina desconectada para el día siguiente decirle al señor, al dueño del bar, que se la vuelva a enchufar porque le va a tocar. Entonces, independientemente de que toque o no, el tema es que como hay una pérdida de control, difícilmente se irá con este premio, lo volverá a invertir. Entonces ahí ya hablamos de lo que es la dependencia psicológica, de lo que es la pérdida de control, y eso es un síntoma pues de lo que es la ludopatía. Tenemos la ludopatía de las máquinas, tenemos la ludopatía de los casinos, de los centros de juego, y ahora de repente nos llega la ludopatía electrónica, ¿no? Bueno, todas de alguna manera. Todas las modalidades que están comentando. Que además, claro, tenemos las apuestas deportivas, tenemos Yo, ¿sabes qué? Es que también soy una persona a lo mejor muy inculta, ¿no? No había oído la expresión Texas Hold'em, ¿cómo es? Póker Texas Hold'em, hasta que alguien me lo enseñó en internet, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Jugando a Texas Hold'em? ¿A qué? ¿A póker? Es decir, claro, es una cosa que culturalmente no es nuestra. Claro. A lo mejor nosotros jugamos más al mus o a otros juegos, ¿no? Pero es que en el tema de los jóvenes es muy actual. O sea, es que los chicos jóvenes quedan para jugar, además de una manera como muy, muy social, muy inofensiva. Entonces, es como que ¿quién no conoce a alguien que esté jugando o que tú veas que está constantemente en el móvil pendiente de las apuestas? Y luego vuelvo otra vez a lo mismo. Tú eres el primero que seguro que estás mirando una película o estás viendo un partido de fútbol y es que en los intermedios o en los descansos te están bombardeando. Y no solo esto, además que te están bonificando. Juegue, le regalamos 10 euros de bono y pruebe gratis. Y juegue y va. Entonces, claro, esos mensajes que un poco... Ahora, comento, no sé si tiene que ver, ahora tenemos la ley de juego en Baleares, pero hasta hace 2 años éramos la única comunidad autónoma junto con Melilla que no teníamos ley. A partir de ahora se están haciendo decretos reguladores para intentar consensuar y un poco regular todo esto, porque con el tema de las apuestas deportivas están como un poco a remolque, entonces hay que insistir muchísimo, igual que con el tema de la publicidad, con el alcohol, pues tendremos que llegar ahí, o sea, un poco nuestro mensaje es que no se publicite, que no se esté lanzando esto como pues totalmente lo que hablaba antes, o sea, no tenemos que trabajar ya cuando los problemas estén, vamos a hacer prevención, a incidir un poco. Entonces ahí ya corresponden pues las políticas más saludables, ¿no? A nivel de información, de educación en valores y sobre todo de esto, de limitar. Pero claro, todo esto va a llevar su trabajo. Y ahora, dime. Viene todo el tema de las casas de apuestas deportivas. Solo casas de apuestas deportivas que se han aprobado ahora. ¿Qué variedades de juego tenemos, nuevas variedades ahora? Bueno, yo creo que en definitiva lo que ha innovado todo es la accesibilidad a Internet, a poder jugar desde tu tablet o desde tu ordenador o desde tu móvil a cualquier apuesta. Entonces, las casas de juego, ahora que se han aprobado ahora, son lugares donde tú vas a apostar. O sea, son lugares, igual que en un punto de juego, donde tú vas a apostar y hay diferentes tipos de juegos, ruleta, etcétera, pues ahí solo apuestas deportivas, un local específico, pero ya mucho más modernizados. Entonces, un poco lo que nosotros intentamos o queremos intentar es que si estos locales existen y se van a abrir, que al menos exista la posibilidad de hacerse la autoprohibición y se limite el acceso a que no puedan entrar menores y que haya un control. No pueden entrar. No.
Teóricamente no pueden entrar, pero es un tema que es importante. Que de verdad no puedan entrar. Exacto. Nosotros, cuando hacemos la historia del juego, muchas personas han empezado a jugar a los 16 años. Entonces, sí, y sobre todo que se puede hacer la autoprohibición. O sea, la autoprohibición es una medida que la persona se autoprohíbe y se limita la entrada pues al bingo, al casino. Entonces, lo que queremos es que se haga extensible. ¿Esto es que hay algún registro o algo? Sí, hay un registro. Esto es una medida acompañada de un programa terapéutico, que es un compromiso que la persona establece pues con su familia, con nosotros, cuando empieza la terapia, para ponerse un freno. Entonces, tú te haces una autoprohibición voluntariamente porque tú quieres y automáticamente te queda limitada. Entonces, nosotros queremos que se haga extensivo a los salones de juego y a las casas de apuestas deportivas. ¿Actualmente no lo es? Actualmente no, pero se está en ello. Vamos a ver cómo todo esto se va. Entonces, es uno de los mensajes nuestros a nivel de la asociación. Claro, yo creía que esto ya funcionaba. No, sí, en bingos y casinos sí. Y ahora con todo el tema de apuestas por internet también, a nivel general. Pero esto ahora hay que un poco regularlo todavía más y ver cómo se va a llevar a cabo. Y luego pero sí que está. Que las casas cumplan, porque si no te piden el DNI ni nada. Claro. Pero entonces ahora un poco se está, lo que te comentaba, regulando todo esto para que esto sea eficaz y efectivo. Y al menos ya que hay más juego, pues que pueda haber más control. Y luego sí que es cierto que desde la parte de la Brigada de Juego de la Policía Nacional sí que están también investigando mucho porque están muy concienciados con todo el tema del juego ilegal, que esto sería otro tema. Entonces sí que hay ya una cultura mucho más preventiva también y mucho más de intervención para poder, ¿no?, frenar todo esto. O sea que ya empezamos a avanzar positivamente a unos niveles. Veo que lo que más te preocupa de estas nuevas modalidades de juego son las apuestas deportivas, ¿no? Bueno, no sé si el póker A nosotros más que nada es que nosotros tampoco no nos centramos tanto en el tipo de juego, sino en el sufrimiento de la persona. Entonces lo que sí vemos es que esto ha sido un boom para el tema de los jóvenes. Y sí que vemos que desde hace 2 años nos están llegando chavales de 21, 23 años que en periodos cortos de tiempo han hecho una adicción. Así como antes la evolución del jugador podía ser entre 10 y 15 años, ahora te llevan chavales jóvenes pues ya con problemas, pues que han jugado con las tarjetas de crédito de los padres, con falta de rendimiento ya en los estudios, con problemas de comportamiento, con aislamiento, con síntomas depresivos. En 2 años. Positivamente llegan antes porque los padres ya saben que ya no es solo cocaína o no es solo hachís o marihuana o alcohol, sino ya empiezan a pensar que puede haber una ludopatía. Entonces, y hay más conciencia y llegan antes a consulta, antes de que el deterioro o el daño sea más grave. Somos una familia, tenemos hijos, un hijo de 18, 19 años, ¿qué nos tenemos que fijar? Porque a lo mejor no va diciendo, hoy he perdido, hoy he ganado. No, pero yo creo que es muy común, ya detectar sobre todo el tema del aislamiento que está generando el móvil. O sea, ya podríamos hablar del WhatsApp. Pero es que eso es todo el mundo. Claro, por eso te digo, O sea, que partimos de aquí, tú ya estás viendo, te vas a un sitio y ya estás viendo la mayoría de personas que ya no se comunican. Los móviles encima de la mesa, las relaciones totalmente distorsionadas, me refiero a que no. Eso da para un programa, este sería otro tema, ¿no? El tema de la adicción al móvil, un poco de que nos estamos evadiendo constantemente, ¿no? Pero bueno, esto es otra historia. Entonces, los chavales jóvenes, el tema del aislamiento. ¿Qué ocurre? Que muchos chavales se meten en su habitación y los padres no saben lo que hacen. No saben. Entonces, lo primero que, pues porque las dinámicas familiares, los padres trabajando, todo el mundo pues con dinámicas de estrés, entonces no hay mucha supervisión. Luego, si hablamos de chavales jóvenes, pues que ya tienen su vida, salen con sus amigos, es difícil inicialmente. Entonces, ¿cómo se puede detectar más el carácter, el cambio de comportamiento, la falta de ilusiones, la irritabilidad, el mal humor, mentiras? Entonces, sí que hay síntomas que pueden ser muy similares a adicciones a sustancias. Entonces, por ahí hay que empezar a ver. Por ahí. Y luego, por supuesto, que no tengan acceso a tarjetas, pues que muchas veces es fácil poder jugar con otras. Entonces, sí que ahí yo creo que si hay una buena supervisión, se habla con ellos, también sabes, y supervisas con ellos también el ordenador, en qué páginas se meten, que puede haber una educación, pues eso lleva un trabajo como padres a nivel de educación. Claro, nadie dijo que fuera fácil. No, y ni todo el mundo está preparado, ni tiene tiempo, ni sabe hacerlo. Entonces, es un poco ahí pues lanzar estos mensajes. La gente viene cuando ya hay problemas, cuando ya ha habido una fase en la que ves, en la que la persona lo ha negado, en que a lo mejor se ha hecho un falso intento de la familia de solucionarlo llevando un control del dinero externo solo, no haciendo un trabajo psicológico. Y luego ya cuando llegan a consulta ya hay daño. Cuando un padre o una madre confirman que hay el problema, por la vía que sea, porque les pillan, porque el chaval o la persona lo confiesa, pues por lo que sea, sabemos que hay ese problema, me imagino, y si no, corrígeme, que el grito en el cielo es lo último, ¿no?
El grito en el cielo es lo último, pero lo humano es que a veces pase. O sea, debería ser lo último. Entonces, ¿qué ocurre? Todos somos humanos. La pregunta es cómo reaccionar, psicológicamente, ¿cómo reaccionar? La primera pregunta, para reaccionar con calma hay que estar calmados, y eso es difícil ya. Segundo, delante de un problema lo que es importante es ver qué está ocurriendo y buscar una solución adecuada. Y ahí entra el trabajo profesional. El mensaje no es culpar, cuestionar, aunque sí que lo es, inicialmente sale de una manera natural en los padres porque sale el tema del dinero. Entonces, la familia no sabe lo que había a nivel económico. Entonces, tú cuando empiezas a ver que ahí hay un vacío económico pues de X euros, te hablo de cantidades que pueden ser muy variables, pero no hablamos de 20 euros, ahí no hay freno, depende. Claro, la reacción inicial es de enfado, de rabia, de qué has hecho, qué nos has hecho con lo que te queremos. Lo viven como un ataque personal. Entonces ahí ya tiene que entrar la intervención profesional, que es la primera fase, pues dar contexto, espacio a la familia para que salga todo esto, esta angustia, esta rabia. Perdona, terapia, ¿no? O sea, ya llegan al despacho, ya os expone el problema. Claro, un poco decía el tema de decir, dejar de jugar solo, no. Que a veces es la tendencia inicial, o que los padres o las parejas necesitan creerse, porque muchas veces cuesta aceptar que hay un problema en la familia. Entonces, muchas veces la familia, desde la negación o porque la propia persona se quiere hacer creer a él que va a dejar de jugar solo, que no necesita un psicólogo o un centro profesional, que ahora que ya lo saben y las deudas se han tapado va a poder conseguirlo, que antes jugaba porque tenía deudas. Entonces, normalmente hay una fase que se intenta convencer a la familia de que no es necesario. Y cuando llegan ya han intentado dejar de jugar solo sin conseguirlo. Entonces, esa fase previa es la que vivimos. Entonces, ya ha habido un desgaste del familiar y desgaste también personal y un sentimiento de culpa por no haberlo sabido solucionar. Entonces, lo primero que hay que hacer es informar de lo que es esta adicción, informarles, concienciar y explicarles un poco el tratamiento en qué va a consistir y si están dispuestos a comprometerse, porque muchas veces aceptan la ayuda para que se les tapen las deudas. Ahora diría que sí a todo porque se ha destapado esto y no hay una conciencia real. Entonces hay que hacer una intervención muy pautada, con una buena exploración, no tapar deudas inicialmente, que es la tendencia, porque la persona es donde expresiona, porque tú sabes que prestamistas muy rápidos, con un dinero muy rápido, con una cantidad de intereses brutales, y luego cuando las personas llegan a terapia, aquí hay un descontrol a nivel de deudas que no se sabe muy bien ni siquiera qué está pasando, porque estás pidiendo a muchos sitios. Entonces, bueno, hay que... Te puedes llevar un susto, además. Puedes creer que debes una cosa y debes más. Y luego, sobre todo, que la tendencia cuando uno empieza es por miedo a dosificar la información de las deudas. Las personas tienen miedo porque se siente muy culpable. O sea, la persona que juega sufre cuando está atrapada en el juego. Entonces, inicialmente, si son 20.000, tiene la tendencia de decir 10.000 por miedo, si lo digo todo, ¿qué va a pasar? Y si no soy honesto, vuelvo a recaer, porque he dejado este dinero, entonces yo ya no cambio mi mentalidad con respecto al juego. Me imagino que la reacción como solución inmediata y supuestamente suficiente de se acabó Internet, me refiero en casa, no sirve para mucho. Es que a ver, la accesibilidad puede estar en otras partes, entonces esa no es la solución. Se acabó Internet, se acabó el teléfono. Claro, esa no es la solución. Es aprender a consensuar, es aprender a negociar, pero ahí no, porque es que si se corta en casa, te vas, coges un wifi de cualquier sitio, juegas con el móvil, es que no. Entonces es un poco trabajar desde el fondo. Antonia, te presento a Joan Sastre, que le ha suscitado interés esta entrevista y quería participar. Mos coneixíem. Te presento radiofónicamente. Molt bé. Te informo de que está en la sala, por si no lo habías visto. No estava previst, això. Bueno, ha sido un espontáneo. És un programa dinàmic. Estava previst? No estava previst? No passa res, no passa res. No, simplement per acabar d'escoltar Antoni i després també per acomiadar el programa, però encara tenim uns minutets, Antònia, per... Bueno, és que jo sé molta, perquè han passat mitja hora i... Passa volant, això ja t'ho dic. Sobretot si els temes interessants, passa volant. Es que es un tema Cuando molt... el protagonista es interesante, pasa rápido. El tema es interesante y sobre todo la ocasión para poder hacer difusión damunt d'aquesta patologia, que això és el que realment a nosaltres ens interessa, que la gent que se senti identificada no ho visqui com un vici, perquè encara hi ha este concepte de que és un vicioso, que ho visquin com una ludopatia, com una patologia, i sobretot la part de que té tractament i té solució.
y que incluso las personas que no reconocen el problema y la familia lo sabe, incluso con la familia podemos trabajar, ¿eh? O sea, que a veces uno dice, ay, como no quiere ir, ¿qué podemos hacer? No, se pueden hacer muchas cosas, ¿eh? Porque muchas veces si uno siente pues que no hay límites o que se le tapan cosas, a veces dificultas el poder llegar a un servicio. Entonces, o sea, que sea directa o indirectamente, podemos acompañar a las familias. También es un poco el mensaje que quiero transmitir. ¿Cuánto tiempo se puede tardar una intervención en tener éxito? El proceso terapéutico mínimo de 1 año. Mínimo. ¿Por qué? Porque una adicción no se hace de repente. Es un proceso, como explicaba antes, entonces no solo hay que trabajar el que la persona deje de jugar físicamente, sino que aprenda a vivir sin el juego y sobre todo prevenir las recaídas. Es un poco como la droga química, ¿no? Primero el mono igual. Y luego la deshabituación. Es que en adicciones a sustancias una desintoxicación dura 15 días física, ¿eh? Entonces luego lo que trabajas mucho es la mente, la parte psicológica. Pues ahí lo que te comentaba antes, la adicción al juego es la más pura que hay a nivel psicológico. Hay síntomas físicos, porque cuando uno viene, taquicardia, sudoración, problemas de estómago, insomnio, ideas de suicidio, o sea, hay toda una parte de síntomas físicos muy grave, ¿eh? O sea, que cuando la persona deja de jugar, vive esa inquietud y esa ansiedad, pero luego eso pasa, ¿eh? Hay que trabajarlo. Y trabajamos a nivel individual y la terapia grupal, ¿eh? Trabajar con personas en diferentes etapas del tratamiento ayuda muchísimo a la recuperación. Brevemente, nos quedan 2 minutos. Háblanos de Yugesca, perdón. Bueno, yo creo que... Página web, además, de una asociación donde hay mucha información, ¿no? Sí, está nuestra página web, que es yugesca.es, que explicamos todo lo que es el servicio, y luego comentar pues que somos un servicio que trabaja adicción al juego patológico y sus variantes, o sea, que somos especialistas solo en esta, no solo, que es mucho en esta patología, y bueno, somos un equipo de 3 psicólogas, y sobre todo que cualquier persona que quiera información, lo único que tiene que contactar es con nosotras, y encantadas de poderles acompañar si podemos. Antònia, gràcies. Gràcies a vosaltres. Joan. Moltíssimes gràcies, Antònia, gràcies, Juan Riera. Han arribat pràcticament en el darrer minut del nostre programa d'aquesta nova emissió de Salut 4.0 a Canal 4 Ràdio i Canal 4 Televisió. Han estat 4 hores intenses d'informació, de divulgació sanitària sobre benestar, sobre qualitat de vida, que hem acabat amb aquesta secció dedicada al Col·legi de Psicòlegs de les Illes Balears. Nosaltres tornarem el divendres que ve, com sempre, a partir de les 8 del matí. Un divendres, Juan, per cert, que se celebra un esdeveniment molt important. Sí, caramba, porque no se ha cumplido todavía el año biológico, no sé cómo decirlo, de almanaque de la Facultad de Medicina, pero dado que el curso está a punto de acabar y que es un acontecimiento este primer año, este primer grado, primer curso, pues entonces la Facultad de Medicina de la Universidad de las Illes Baleares, la universidad, celebra una especie de jornada de trabajo, de jornada de reflexión con quienes han impulsado esta universidad para analizarla, esta facultad, perdón, para sacar propósitos y para sacar conclusiones. Será un programa muy interesante. I lògicament a Salut 4.0 estarem molt atents en aquesta celebració, en aquest esdeveniment. Això serà divendres que ve. Salutacions a tot